cuerpo él partió en un madero sucio y gris, por darme la vida y que pueda ser feliz. Gota, gota, gota de su sangre derramó. Qué dolor intenso, un murmullo se escuchó. Padre, perdónalo. Su expiración, su corazón latía fuerte y casi sin control. Una lanza su costado atravesó. ¡Cuánto dolor! Su cuerpo él partió en un madero sucio y gris, por darme la vida y que pueda ser feliz. Gota, gota, gota es su sangre derramó. Qué dolor intenso, un murmullo se escuchó. Padre, perdónalo. Feliz. Gota, gota, gota de su sangre derramó. Qué dolor intenso, un murmullo se escuchó. Padre, perdónalo. Ciertamente todo creyente confiesa a Jesucristo como Señor. Pero ¿sabe usted que en el futuro, aunque no sea esto voluntario en algunos casos, toda persona y ser angelical confesará a Jesucristo como Señor? ¿Y sabe cuál es el propósito de esto? Estudiaremos estas verdades juntos a continuación en Gracia a Vosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Estudio Bíblico en Gracia a Vosotros. Hoy continuamos con nuestra serie titulada La naturaleza de la encarnación, acercándonos a la conclusión de este estudio. Uno de los beneficios de la predicación expositiva, estimado oyente, es que presta atención a cada palabra en el texto que está explicando. Y el estudio de hoy es un ejemplo. Y como usted sabe, Gracia a Vosotros está comprometido a enseñar la palabra de Dios expositivamente, versículo a versículo. Y gracias por sus oraciones a favor de este ministerio. El pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, continúa la serie La naturaleza de la encarnación, un fascinante estudio que nos llevará a su conclusión en la próxima edición, pero hoy continuamos en Hebreos 1, versículo 4 y de allá hasta el 14. Hermanos, si tienen sus Biblias, me gustaría que abramos nuestras Biblias al capítulo 1 de Hebreos. Capítulo 1 de Hebreos, donde nos encontramos en una corta serie de estudios sobre la naturaleza de la encarnación y, por supuesto, hoy concluimos nuestro estudio sobre esta fundamental doctrina cristiana. Durante este mes de diciembre hemos dedicado cada domingo
para celebrar, en un sentido, recordar la Navidad. Hemos dedicado todo el mes hasta este domingo, donde estamos celebrando justamente el evento más glorioso en la historia de la humanidad. Tristemente hemos mencionado que la gente celebra la Navidad sin saber exactamente el significado de la misma. Cuando pensamos en la Navidad, automáticamente nos trasladamos posiblemente a los evangelios y a los 4 relatos del nacimiento de Jesús. Esta mañana acabamos de leer uno de ellos en el libro de Mateo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos dan una breve narración del contexto histórico, político y religioso de Palestina cuando el Señor Jesús vino a este mundo. Por supuesto, naciendo en aquella pequeña villa al sur de Judá, en Belén. En estas narraciones aprendemos acerca de las personas, los eventos que rodean este maravilloso evento. Vemos algo de las profecías referentes al Mesías y cómo éstas se relacionan a su nacimiento. Leemos en estos 4 libros de los evangelios acerca del nacimiento de Jesús, su anuncio a María por medio del ángel, el ángel Gabriel, lo que leímos hoy. Descubrimos algo de los padres terrenales del Señor, José y María. Descubrimos dónde nació Jesús y bajo qué condiciones. Podemos leer acerca de los ángeles que celebraban o celebran el nacimiento de Cristo y anuncian ese nacimiento a los pastores. Leemos acerca de los magos del Oriente que vienen para adorar al Mesías. Lo que los evangelios no nos dan es una explicación teológica, una explicación doctrinal en cuanto al significado y las implicaciones de ese nacimiento. Por eso es que tenemos el resto del Nuevo Testamento y en particular estamos observando ese significado en el capítulo 1 de Hebreos, en donde el autor de esta importantísima epístola nos ofrece ahora sí el comentario de Dios sobre ese evento trascendental. Esta es la explicación divina de quién fue ese niño que nació en Belén de Judea. Esta es la descripción de quién es Jesucristo. Vamos a leer en esta mañana a modo de introducción todo el capítulo 1 de Hebreos, porque vamos a terminar el estudio del mismo, donde nos dice la epístola, comenzando con este capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que todos tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo,
y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Hasta aquí la lectura de este capítulo. Qué descripción increíble, completa, del Señor Jesucristo. Jesucristo es presentado en este pasaje como el Hijo de Dios, quien es el heredero de todas las cosas, el agente por medio de quien Dios hizo todas las cosas, aquel quien es el reflejo de la gloria de Dios, y nos dice el pasaje, la reproducción exacta de la naturaleza de Dios, el que sustenta y sostiene todas las cosas, el que llevó a cabo la purificación por nuestros pecados o de nuestros pecados, que después de haber terminado su obra, nos dice, resucitó, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Todo el pasaje define la naturaleza de Cristo como Dios. Un elemento tal vez o una definición, una pregunta que agrega a la naturaleza de Cristo y que es muy importante de entender y que realmente es el tema principal del resto de este capítulo, es la pregunta, ¿qué es lo que un judío entendía acerca de Cristo a la luz de esta descripción? La epístola de Hebreos, como su nombre lo indica, fue escrita a hebreos, judíos. Y por supuesto tenemos que tratar de discernir qué es lo que un judío, al recibir esta epístola, entendió acerca de Cristo. En los versículos del 1 al 4, que constituyen en el original una oración completa, nos dice el versículo 4 que Cristo fue hecho tanto superior a los ángeles. ¿Qué es lo que los judíos entendieron por eso? Bueno, fuera de Dios, los judíos consideraban a los ángeles como los seres más exaltados, las criaturas más importantes, y la razón no es difícil de ver. Los ángeles en la Escritura habitan en la presencia de Dios, por supuesto en los cielos. Ellos sirven y llevan a cabo los propósitos de Dios. Para un judío ser superior a ángeles equivalía a ser igual a Dios. Y esto es precisamente lo que el autor de Hebreos está tratando de enfatizar. Cristo no es simplemente un personaje, no es simplemente un maestro, no es simplemente un líder religioso. Cristo es el Hijo de Dios, y aquí nos dice que Jesucristo fue constituido tanto mejor que los ángeles, o superior a los ángeles. Los ángeles son criaturas de Dios. Fueron creados posiblemente un poco antes de la creación del universo material, porque según Génesis y el libro de Job, los ángeles ya habitaban en el cielo cuando el Señor creó el resto del universo. En las páginas de las Escrituras podemos observar que los ángeles fueron usados por Dios en numerosas ocasiones y de muchas maneras. Varias veces vemos que los ángeles de Dios fueron ministros de Dios para protección de la nación de Israel. Recordamos, por ejemplo, que en el libro de Daniel un ángel fue enviado para ayudar a Daniel, protegerle, sostenerle en un momento especial. Los ángeles, particularmente los querubines, según la visión del profeta Isaías en el capítulo 6 de este libro, nos dice que protegen la santidad de Dios, le alaban continuamente. De ahí sacamos la expresión santo, 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 que es la expresión enseñada. Los querubines alaban a Dios de esa manera. Los ángeles tienen un papel prominente en el servicio de Dios. Los ángeles tenían también la responsabilidad de diseminar la ley de Dios, el pacto mosaico, el antiguo pacto como lo conocemos. Entonces, para los judíos, los hebreos que escuchan
o leen esta epístola, los ángeles eran criaturas sumamente exaltadas e importantes. Es clave para el autor de Hebreos, dada la audiencia a quien él dirige su carta, establecer ahora la primacía, la superioridad de Cristo Jesús e identificarlo a él como superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles porque Él es Dios. Aunque como el mismo autor de este libro nos dice en el capítulo 2 que por un corto tiempo voluntariamente Cristo fue hecho menor que los ángeles, refiriéndose a su humillación cuando Él se humanó, se hizo uno de nosotros para sufrir y morir por aquellos que Él vino a salvar. El resto del tiempo, Cristo es superior a los ángeles. ¿Cómo es que Cristo es superior? ¿En qué observamos esa superioridad? En este pasaje encontramos y vamos a examinar 5 maneras en que Cristo es superior a los ángeles. El primero se encuentra en el versículo 4. En primer lugar, Cristo es superior a los ángeles por su nombre. Nos dice ahí, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ángel. Es un buen nombre, ángel, más. Creo que hasta el día de hoy la gente utiliza ese nombre para llamar a algunas personas. Ángel Gutiérrez, Ángel Zapata, Ángel, lo que quiera usted ponerle ahí. Ángel es un buen nombre. La palabra en griego es ángelos, que quiere decir simplemente mensajero. Ese es el significado. Los ángeles son mensajeros de Dios y ellos recibieron un buen nombre, ángeles, mensajeros de Dios. Pero Cristo, nos dice acá el pasaje, recibió un mejor nombre, el nombre que Él recibió por herencia. En otras palabras, Él tiene el derecho a ese nombre. Esa es su herencia. Él es el único que tiene el derecho legítimo de recibir ese nombre. Y es un nombre más excelente que el nombre de un ángel. ¿Cuál es ese nombre? El versículo 5 nos dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿A cuál de los ángeles creados llamó Dios hijo o mi hijo? ¿A quién? A nadie. La pregunta es obvia, es una pregunta retórica que requiere una respuesta negativa. A ninguno. En un sentido general, podemos decir que los ángeles son hijos de Dios porque son criaturas de Dios, en virtud de ser criaturas de Dios. Podríamos decir tal vez que son hijos de Dios, más creo que en Génesis 6 se utiliza esa palabra hijos de Dios refiriéndose a ángeles. De la misma manera podríamos usar esa expresión hijos de Dios en referencia a la humanidad, hombres y mujeres creados por Dios. Pero en ningún momento a ningún ángel Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo soy tu padre. Y entre paréntesis, ningún hijo en toda la Escritura llama a Dios mi padre. ¿Por qué no? Porque esta es una referencia, una designación reservada a la naturaleza esencial. Y los judíos, los hebreos entendían eso. Entendían que la palabra hijo se reservaba para la naturaleza que un hijo recibía de sus padres. Yo tengo la misma naturaleza de mi padre. Soy hijo de mi padre. Usted tiene la misma naturaleza en esencia que recibió de sus padres. Cuando los judíos hablaban de un hijo, se referían a una persona que recibía la misma naturaleza, la misma esencia de su padre. Además, los judíos en un contexto hebreo, en un contexto de familia judía, entendían que un hijo tenía el derecho a todo lo que el padre poseía, el primogénito. Y cuando abrimos la Biblia, ya aún en el libro de Génesis, nos encontramos con una serie de genealogías y registros de familias. Los judíos entendían el significado de esta relación familiar, generación tras generación. Hoy en día es tan difícil tratar de establecer
esas generaciones, esos árboles genealógicos que le llamamos, con este lío, los problemas de divorcios y volverse a casar y hijos ilegítimos, etc. Es un desastre. Pero para los judíos era muy importante mantener esa línea genealógica. Cuando Jesús vino a este mundo y dijo que Él era el Hijo de Dios, los judíos interpretaron esa declaración exactamente como la Escritura lo enseña. Jesús estaba enseñando que Él poseía la misma naturaleza de su Padre, Dios. Y por supuesto para ellos esto era equivalente a ¿qué? Blasfemar. En Juan 5:16 el apóstol dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino, escuche bien, que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Ellos entendían esa declaración? En Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor Jesús nos dice: yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle otra vez, otra declaración de divinidad. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendían lo que Cristo decía acerca de sí mismo. Él se hacía hijo de Dios, y lo era, porque era Dios hecho carne. Esto equivalía a ser igual a Dios. Y noten que Jesús, entre paréntesis, nunca tomó el tiempo para corregir lo que los judíos decían o entendían acerca de Él, que Él se atribuía divinidad. El Señor nunca trató de aclarar que Él realmente no buscaba ser igual a Dios. Jesús nunca les dijo: no, ustedes me malentienden. Yo no estoy diciendo que soy igual a Dios, simplemente estoy diciendo que soy un siervo de Dios, que represento a Dios, que enseño a Dios del Antiguo Testamento, que muestro el camino hacia Dios. Cristo podría haber dicho eso y aclarar la situación y evitar ser perseguido y finalmente crucificado. Pero Jesús no lo hizo. Cuando leemos el libro de los Hechos, leemos, por ejemplo, en el caso de Pedro, en el caso de Pablo, que varias veces la gente les atribuyó poderes divinos. E inmediatamente ellos reaccionaron y dijeron: nosotros somos como el resto de ustedes. Cristo podría haber hecho eso, pero no lo hizo. Él aceptó el entendimiento de los judíos porque justamente Él estaba diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Los judíos pensaban: eso es blasfemia, porque pensaban que Cristo estaba violando el primero de los mandamientos que dice, ¿qué dice el primero de los mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y quién es este hebreo, este judío, hijo de un carpintero? ¿Quién se cree él? Jesús es llamado por Dios: tú eres mi hijo. Esta es la designación que expresa ser Dios y tener la misma naturaleza de su Padre. El Hijo es eterno, así como el Padre. Nunca hubo un momento cuando Cristo no existió. Padre e Hijo comparten la misma naturaleza. El Padre y yo, lo leímos, uno somos. Otra vez en primera de Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Claramente la Escritura, el Nuevo Testamento nos enseña una y otra vez que Cristo es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, exclusivo. Ningún ángel jamás recibió esa designación. Jamás. En segundo lugar, el autor de Hebreos demuestra la superioridad de Cristo
sobre los ángeles, no solamente por su nombre, sino por su rango. Nos dice el versículo 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. La palabra primogénito, esto causa alguna confusión para algunos, es la traducción de la palabra griega prototokos, o prototokos, depende de donde usted le ponga el acento. Este término no es una palabra que indica cronología, es una palabra que indica o significa preeminencia. Este término puede ser traducido como el preeminente, el premier, el prominente, el de más alto rango, el más alto de todos. Entonces, cuando el versículo 6 usa la palabra primogénito, no está indicando una secuencia o un número, sino preeminencia. No es necesario hablar de el primogénito como el primero, distinguiéndolo del segundo, del tercero, porque Dios tiene un solo hijo, su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a sus hijos. Dice así, no, dio a su Hijo con mayúscula, Jesucristo. Hay un solo primogénito, el unigénito Hijo de Dios, Cristo Jesús. Jesucristo entonces es el primero en rango. Es el preeminente sobre todos. Y acá el contraste es con los ángeles. En Colosenses 1, Pablo dice lo mismo. En el versículo 15 nos dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Otra vez la palabra prototokos no es el primero creado, sino el supremo de la creación, el premier en la creación. Y no puede ser el primero de los creados, porque el versículo que sigue nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche bien, todo fue creado por medio de Él y para Él. El principal, el supremo, el preeminente, el creador. Ahora, regresando a nuestro texto, aquí en Hebreos 1:6, el autor afirma la preeminencia y supremacía de Cristo sobre los ángeles, diciendo, adórenle todos los ángeles de Dios. Esto establece, una vez más, su rango como superior a todos. Los ángeles son criaturas que adoran a su Creador. El único digno de adoración es ¿quién? Dios. Un ángel no iba a adorar a otro ángel. Eso sí sería blasfemia. El único digno de adoración es ¿quién? Dios. Los ángeles acá son mandados a adorar. Esta es la ocupación de los ángeles. Adoran a Dios y parte de esa adoración es, por supuesto, servirle. Y ciertamente nuestra oración que usted reconozca la exaltación de Cristo en su vida, especialmente el hecho de que confiese que Jesucristo es el Señor. Y eso no nada más significa decir una palabra, sino que implica someterse a la autoridad del Dios del universo, someterse a la autoridad del Señor Jesucristo. Y dicha sumisión se manifiesta en una vida de obediencia. Y gracias, estimado oyente, por su atención a esta edición de Gracia a Vosotros. Gracias también por sus cartas y correos electrónicos. Y si usted nunca nos ha escrito, lo invitamos a que lo haga hoy. Y no se olvide de incluir la estación por la que nos escucha o nos sintoniza cada día. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD o cassette que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente.
Si usted vive en Latinoamérica, escríbanos a Gracia a Vosotros, apartado postal número 7, Administración Plaza Satélite, 53102, México. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: americas@gty.org. De esta forma concluimos nuestra emisión del día de hoy, y en nombre del pastor Henry Tolopilo y del personal, le queremos invitar a que no se pierda la última parte de la serie La naturaleza de la encarnación en la próxima edición, para que juntos estemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros. La naturaleza de la encarnación, no se pierda la parte final de esta serie en la próxima edición. Lo esperamos aquí en Gracia a Vosotros.